en Sonora, Aarón Grajeda Bustamante, quien nos tiene los detalles sobre el regreso a clases que empezó ayer en Sonora, Denise. Así es, alrededor de poco más de 2,000, platicamos en el corte con el secretario, escuelas que regresaron ayer a clases. Uno que es mamá de familia, ¿no, secretario? Cada escuela puede contar con los protocolos propios, están homologados en cuanto a la atención del COVID. Aquí exactamente cómo es el esquema para cada plantel. Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Quiero saludarles, Denise, Priscila, también a Luis Alberto, seguramente va a tener conexión con nosotros y en algún momento decirle que pues bienvenido al 2022. Después de esto decirles que sí, efectivamente, cada una de las escuelas está enlazada en un proyecto federal que es el regreso seguro. Ese es un protocolo del gobierno federal con el cual se regula la participación de cada una de las escuelas. Hay que acordarnos de que en ninguno de los escenarios tenemos cupos llenos en las escuelas porque el cupo depende del semáforo epidemiológico. Vamos a ponerles un caso, ¿no? Si estamos en amarillo, como es el caso de nuestra ciudad capital aquí en Hermosillo, tenemos un cupo del 50 al 75% máximo porque cada uno de los salones tiene que respetar la sana distancia con un distanciamiento social de 1 metro hasta 1.5. Es decir, en el mejor de los casos tenemos salones con un cupo máximo siendo grandes de 15 a 17 alumnos. Así que ese es el ejercicio. Cuando se abre en semáforo verde el cupo para nuestros alumnos, pues nunca se tiene tampoco el 100% porque con el distanciamiento es imposible tenerlos reunidos a todos. El día de ayer estuvimos en la escuela Rosario Paliza, la Carpio, le decimos nosotros, pues, Rosario Paliza de Carpio. Rosario P. de Carpio, Rosario la P. de famosa Carpio. Sí, aquí en la San Benito, una escuela muy entrañable. Y fuimos y estuvimos ahí muy diligentes porque tuvimos la invitación del personal educativo recibiendo niños. Y bueno, la verdad es que el protocolo que ellos llevan es el protocolo que tenemos a 3 filtros en todos los planteles. Y bueno, ha sido muy efectivo. Quiero señalar que según datos, ¿no?, del subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, de todos los contagios ha habido en el país, solamente el 0.13% se ha dado en los planteles escolares. Esta es una excelente noticia porque revela que el mecanismo de protocolos y el esquema de vacunación impulsado por el gobierno federal ha sido efectivo a tal grado de que no hay incidencia en la curva epidemiológica por el regreso a clases. Eso es muy importante señalarlo. El día de ayer estuvimos en la Carpio, como le decimos todos, y vimos que están bien llevados los protocolos, pero también vemos muy baja afluencia de niños. Los padres debemos dar el paso y llevar a nuestros niños a las aulas. Quienes tenemos hijos en edad escolar, sabemos que no es lo mismo, y esta es una de las primeras grandes enseñanzas de la pandemia, no es lo mismo aprender en casa que aprender en las aulas. Las aulas permiten, sobre todo, la adquisición de actitudes, el contacto social, particularmente la salud socioemocional y algo muy importante, las habilidades blandas que necesitan nuestros hijos para la vida cotidiana, se aprenden en el contacto cara a cara. Los planteles están en condiciones muy buenas para recibir a nuestros alumnos, pero nosotros como padres tenemos que dar el paso. Es decir, llegó el día de entrar en el contexto post-pandemia y es fundamental hacerlo ya. Están en las escuelas, en los planteles, el personal capacitado en sus protocolos, hay espacios. Ayer vimos en la Carpio, vimos, por ejemplo, salones sin niños, con las maestras, con el distanciamiento social, con los pasos marcados en el piso, con los filtros, con el termómetro, con los cubrebocas, con el gel. Está todo preparado, pero como padres tenemos que impulsar eso. Tuvimos una afluencia en el estado ayer de 29,000 alumnos que se queda baja porque tenemos una población mucho más grande. Hay evidentemente condiciones de novedad. Nunca habíamos entrado el 3 de enero a clases, ¿no? Entrábamos posteriormente la siguiente semana. Después de Lupe Reyes, ¿no? Entonces, lo que queremos decirles es que independientemente de los contagios que se puedan estar presentando con una pandemia con la que hay que aprender a vivir, dicho sea de paso, estamos ya en condiciones de recibir a los alumnos, pero como padres de familia tenemos que generar esas condiciones de seguridad. La autoridad escolar lo está haciendo, pero hay que llevar a los hijos a la escuela.
Aarón, a diferencia de otros secretarios de educación, tú llegaste al cargo en medio de una pandemia. Sí. Es decir, no agarraste el cargo como en unas condiciones normales, de la vieja normalidad. Ya agarraste un sistema educativo que trabajaba en pandemia, escuelas semicerradas, escuelas abiertas, en modelo híbrido. ¿Cómo encontraste las condiciones escolares? Muy complejas porque evidentemente al entrar el 13 de septiembre al ejercicio de la administración pública coincide el cambio de administración que tienes que efectuar con el hallar las correas de transmisión que necesitas para el control de una secretaría que lógicamente tiene casi 30,000 profesores, que es su fuerza, que es su motor, que es su espíritu, pero al mismo tiempo es eso lo que tienes que poner en concierto, ¿no? Entonces encontramos que había un rezago de atención a las escuelas tal de que los 255 días previos a la entrada del actual gobierno había habido asignaciones de órdenes de trabajo para atención a las escuelas, una cada 2 días. Cuando nosotros entramos al ejercicio público a partir del 13 de septiembre con el encargo de nuestro gobernador, el doctor Alfonso Durazo, la consigna era recuperar escuelas, buscar recursos, generar alianzas con sociedad civil, y esto nos llevó a generar órdenes de trabajo para intervención en las escuelas, 33 órdenes de trabajo diarias para poder sacar la cantidad necesaria que nos pone en las condiciones actuales de ser mínimamente competitivos para recibir a nuestros hijos. El trabajo fue enorme. Quiero decirles, por ejemplo, ¿no?, que antes del 13 de septiembre en que empezamos a hacer el ejercicio de la administración pública actual, los costos que tenía una intervención en una escuela eran de 82,000 pesos. Nosotros veíamos que no teníamos dinero suficiente para atender tanta escuela, ¿no? De entrada entramos con un bloque de 940. Cuando revisamos el presupuesto a septiembre de la Secretaría de Educación y Cultura, vimos que no había posibilidades y nos llevamos una tarea inmediata el primer fin de semana en que entramos al ejercicio de la administración pública, integramos equipos y bajamos de 82,000 pesos a 54,000 pesos las intervenciones en las escuelas. Entonces el trabajo ha sido muy, muy difícil, pero creemos que estamos ya en el momento de que podemos recibir a nuestros hijos. Miren, cuando uno deja a los hijos en casa, no solamente tienen condiciones de desventaja en el proceso de aprendizaje. Muchas mamás, lo digo por mi esposa también, tienen que buscar mecanismos para poder muchas veces encargar a los hijos porque están trabajando, ¿no? Los hijos también van perdiendo posibilidades de adquisición de conocimientos y habilidades, así que a todos nos conviene volver a las aulas. Aarón, ayer mencionabas también una cifra que ocuparon para rehabilitar las escuelas. Si nos pudieras, por favor, decir cuánto presupuesto fue. Además, también precisamente, ¿qué te han dicho los directores? Supongo que hay necesidades todavía en los planteles. ¿Qué han reportado? Empiezo por la última pregunta. Hay muchas necesidades todavía en las escuelas. Muchas escuelas que hemos recuperado en el programa de reactivación fueron nuevamente vandalizadas. Entonces eso hace muy difícil poder llegar a un contexto de apertura al 100, ¿no? Dicho sea de paso, y esto es solamente como un paréntesis, cada ciclo escolar que inicia en agosto, ¿no?, la preparación de las escuelas tiene un promedio de 123 escuelas que no inician, es decir, de las 3,066 que hoy en día tenemos como escuelas abiertas en el nivel básico, el promedio anual que no inicia por cuestiones de programación docente, por cuestiones de instalaciones, por cuestiones de vacancias, son alrededor de 123 escuelas. Nosotros estamos tratando de vencer esa cifra histórica saliendo de un contexto de pandemia como no la tenía Sonora hace 100 años después de la crisis por la viruela en los tiempos del Porfiriato. Imagínense ustedes lo que estamos hablando. Entonces estamos construyendo esa relación y estamos tratando de recuperar escuelas. Cuando empezamos el proceso, con esto respondo a tu pregunta, vimos que rehabilitar escuelas es un concepto mayor a reactivarlas. Nosotros llegamos a reactivar porque necesitamos sacar los niños del contexto de vulneración de su proceso de enseñanza y meterlos a las aulas. Eso es muy importante que lo sepan los padres de familia. Es decir, se necesita retornar a los niños a las aulas, a nuestros hijos, niñas, adolescentes, porque necesitamos sacarlo del contexto en el que se vulnera su proceso de enseñanza. Miren,
para decirlo muy, muy directamente, un niño, el mejor, padece de frustración en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de los dispositivos inteligentes y la interconectividad. Hay casos drásticos de afectaciones psicológicas, incluso afectaciones sexuales, que son las menores. Entonces nos preocupa mucho volver a las aulas porque es el espacio lúdico, juguetón, vivo, de enseñanza en el que el propio lenguaje sirve como mecanismo de expresión para comprendernos y les da a ellos habilidades. Necesitamos volver. Hoy están muchas aulas esperando niños, lo tenemos comprobado, venimos construyendo esa relación, pero necesitamos que los padres de familia, gentes como ustedes, como yo, decidamos tomar a nuestros hijos e ir. La escuela es el espacio ideal para su aprendizaje porque también es el espacio más seguro en el contexto de pandemia. No hay un espacio a 3 filtros con mayor observación que el de las escuelas. Son 7 de la mañana con 46 minutos. Estamos platicando con el secretario de Educación, Aarón Grajeda Bustamante, sobre el regreso a clases en Sonora. Tenemos que irnos a un corte. Ahorita regresamos. Son 7 de la mañana con 50 minutos, estamos de regreso en Proyecto Puente porque seguimos platicando con Aarón Grajeda Bustamante, el secretario de Educación en Sonora, quien vino a hacer un llamado a padres de familia a que lleven a sus hijos a la escuela. Continuamos, secretario. No, pues agradecerles porque son parte de los mecanismos que tenemos en la Secretaría de Educación y Cultura para comunicar esta necesidad, como ha señalado nuestro subsecretario de Educación. Las escuelas tienen 3 filtros y es el de la observación de los padres de familia, el de la recepción en los planteles con el semáforo, con el control, del termómetro y también en las aulas. Así que pues estamos en esa cruzada, estamos invitando a que lleven a los niños a las escuelas, hay espacios disponibles y bueno, construir esa posibilidad. Se habla hoy, ¿no?, de hacer de Sonora tierra de oportunidades y esas oportunidades las vamos a construir a partir de que hagamos de la educación el eje de la transformación. Estamos haciendo también un llamado y agradeciendo del mismo modo al sector educativo porque profesores, profesoras se han puesto las pilas, como coloquialmente se dice, en ayudarnos a construir esta importante relación. Quiero agradecer también a las secciones sindicales porque ellos mismos también han colaborado poniendo muchas veces material y lógicamente pues impulsando con los padres de familia en los comités de participación escolar ejercicio para la recuperación de los espacios físicos. Vamos a entrar a una nueva normalidad que queremos que se parezca mucho a la que dejamos ese lejano ya 16 de marzo del 2020, pero tenemos que dar el paso como padre de familia a confiarles los hijos al sistema educativo. Ayer que estuvimos en las escuelas visitándola, veíamos muchas aulas sin niños. Creemos que estos 29,000 alumnos que entraron el día de ayer van a ir aumentando gradualmente de aquí al cierre de la semana y muy probablemente podremos tener ya el próximo lunes también un máximo de capacidad, como lo permite el semáforo epidemiológico. Quiero decirles que volver a las aulas es un acto también de conciencia, es un incentivo económico, porque cuando están abiertas las escuelas está dinamizada la economía en nuestro estado. Entonces no solamente beneficiamos a nuestros alumnos, sino que también llevarlos a la escuela ayuda a salir de la depresión económica que tienen todos los estados que están en esta condición. Sonora es uno de los 20 estados que decidió entrar el lunes 3 de enero y con eso y el convencimiento también que tiene la autoridad educativa de que entre más pronto estemos en las aulas, mayor fortaleza le damos a esa generación que no tiene que sufrir como estudiante el tener o perder capacidades competitivas por el hoyo que significará en muchos aspectos la pandemia, ¿no? Que no incremente sobre todo el rezago, por llamarlo de alguna manera, porque es una correcto. Realidad, no es definitivamente la misma tener al maestro en aula. Eso por una parte, secretario. Por otra, ¿cuándo se pudiera hablar de una nivelación, una evaluación de los niños? Porque de que va a haber rezago, sí, va a haber rezago. Fíjate, lo que hicimos en la Secretaría de Educación y Cultura en estos 3 meses en que estamos construyendo el proceso de la educación para la transformación, hemos evaluado la percepción de los maestros respecto al conocimiento que ellos ven
de los niños que van entrando y evidentemente hay un grado de atraso muy significativo. Nosotros hemos establecido una estrategia en dos direcciones. Una, decir, hay que recuperar de inmediato los espacios educativos porque ahí hay que trabajar en los procesos de asesoría. Pero como la pandemia a veces nos pone en amarillo, a veces nos pone en verde, ¿no? Decidimos también hacer alianzas con plataformas especiales y reforzar, por ejemplo, matemáticas y lenguaje. Entonces, en esa lógica estamos, ¿no? De decir, bueno, muchas veces podemos por semáforo estar presencialmente y ayudar a los niños en asesoría, pero por otro lado también decirles, aquí está esta plataforma especial para reforzar conocimiento en habilidades cognitivas, matemática y lenguaje, que son de lo más importante. Ojalá hubiese también la disposición de aprender, como hay la disposición de enseñar por parte de los docentes, pero es una realidad que entre tanta pantalla la mente vuela. Es muy complicado mantener la atención de un niño o de un joven. Yo en mi caso, que yo doy clases a universitarios, es muy complicado mantenerlos. Se la viven en un celular, en una pantalla, pero que la atención se centre en poner atención en lo que está saliendo de la pantalla es todo un reto y se trata de reeducarnos también o que los docentes nos reeduquemos en estas nuevas modalidades de enseñanza y es cuando dijeron por ahí en principios del ciclo pasado que los maestros estaban por enfrentar el ciclo más difícil de todas sus vidas, se quedaron cortos. No, es verdad, sí, pues nosotros decimos a nivel de broma, pues ya acabó el semestre, ¿no? Porque estamos metidos en la pantalla, pues y el día que vea a mis estudiantes le voy a decir, a ver, K.A., ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Me puede responder M.R. a esta pregunta? A ver, F.S. Sí. ¿Cuál es el concepto clave para escribir el Renacimiento? ¿No? Entonces, pues evidentemente tenemos un proceso de distanciamiento y la verdad es que yo quiero ser justo en esto. Muchos profesores tuvieron que innovar de la noche a la mañana, profesoras con alto perfil de competencia en el manejo de los dispositivos digitales, pero hay algo que solamente nos los va a dar el contacto cara a cara, esa capacidad de dirimir nuestros diferendos de manera pacífica y ordenada, que es volver a los espacios donde la educación está pues, mediada por el trato. Por eso estamos convencidos de que no basta solamente con recuperar los espacios educativos, sino que tenemos forzosamente que ser padres responsables, llevar a nuestros hijos a aprovechar cada uno de los espacios que el semáforo epidemiológico nos permite dentro de los planteles para ayudarle a nuestros hijos a que sean seres sensibles, sujetos de convivencia y evitar ese extremo individualismo que el uso exacerbado de los dispositivos inteligentes conlleva. Pues ahí es... Perdón, Priscila. ¿Estiman entonces que va a incrementar la afluencia? No, sí, claro, va a aumentar paulatinamente porque también se van venciendo determinados miedos, ¿no? Yo creo que el aumento por Omicron, por ejemplo, ¿no? Hace a los padres un poco más sensibles, ¿no? El aumento de contagios por Omicron hace a los padres un poco más sensibles en la medida que se vea que esto no tiene repercusiones, sobre todo en los segmentos de edad de los niños en nivel básico y sobre todo que hay un control por el éxito de la cobertura que permitieron las vacunas, pues vamos a estar participando. Pero también es muy importante que nos quede claro a todos, esta es la manera de vivir la normalidad de la pandemia. O sea, mañana viene otra variante, pues, ¿no? Entonces no podemos estar ya cumpliendo 2 años en marzo, ¿no? Sin entender que el juego de entrar a la normalidad significa ser responsables y tratar de conquistar por nosotros mismos como sociedad una normalidad que no va a venir regalada. O sea, tenemos que entrar en la normalidad y entrar en la normalidad empieza por el sistema educativo con un control responsable de las pandemias y no tiene por qué ser nuestros hijos quienes paguen con rezago educativo nuestra incapacidad o temor de no dar el paso como padres y empezar a controlar las asistencias, empezar a reforzar la presencia en nuestros planteles educativos. Es hora ya de dar el paso. Pues ahí está el llamado, el secretario de Educación en Sonora llama a volver a las aulas, con todos los protocolos de seguridad, los filtros que empiezan desde la casa.
asegura que el sistema educativo de Sonora se encuentra listo para recibir de manera presencial a los alumnos. Y bueno, secretario, ¿algo más que le gustaría agregar? No, solamente darles las gracias por permitirme llegar, ¿no?, a tanto auditorio, darles las gracias también porque estamos trabajando de manera conjunta hoy, el Día Internacional de Periodista. También decirles que reconozco el trabajo de Proyecto Puente, me tocó seguirlo desde su creación y ha consolidado, particularmente con perfiles competitivos femeninos como el que ustedes representan, pues evidentemente un servicio de vocación por la construcción de la información responsable. Muchas gracias también a Luis Alberto. Denle las gracias de mi parte, por favor. Claro que sí, ya va a estar muy pronto de regreso el secretario Luis Alberto en este espacio. Y bueno, continuamos con la información, pero antes vámonos a un corte.